acompáñame por favor porque tenemos la conversación respecto a la última cuenta pública del presidente de la República. Nos acompaña acá en el estudio Marta Lagos, economista, experta electoral, directora de Mori, socia fundadora de Decide Chile. Bienvenida. Mucho gusto, buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña acá en el estudio. Ella es psicóloga, ex vocera de la Coordinadora Feminista 8M, fue electa como candidata constituyente por el Distrito 12, Alondra Carrillo. Bienvenida, Alondra. Muchas gracias por la invitación. Y a través del Zoom tenemos al senador y abogado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo, Alondra, Marta? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar con ustedes de lo que ha significado esta, que es la última presencia ante el país del presidente Sebastián Piñera, pero antes vemos una nota, contextualizamos todo esto y nos vamos a comentar con Tuti. Adelante. Señoras y señores, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, procederá a hacer entrega de la banda presidencial al señor Presidente del Senado, don Carlos Montes Cisterna, quien investirá al nuevo Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenilla. ¿Te ayudo, Carlos? Usted sabe. 11 de marzo 2018. Sebastián Piñera recibe la banda presidencial de las manos de Michelle Bachelet para comenzar su segundo mandato. En abril de ese año, marcaba un 58% de aprobación según CADEM. Y como diría Carlos Pinto, nada hacía presagiar. Hace entrega de la piocha de O'Higgins. Durante los últimos 20 meses, los chilenos hemos debido enfrentar múltiples crisis y en forma simultánea. Un estallido social, una ola de violencia irracional, una crisis política, una crisis sanitaria. El estallido social y la crisis sanitaria han sido sin duda los dos desafíos más importantes y difíciles para el gobierno. Partamos por la crisis sanitaria. Durante la cuenta pública, el presidente Piñera celebró las medidas adoptadas en este contexto. Adoptamos tempranamente y con el mejor conocimiento existente en la época y siguiendo las recomendaciones de los expertos, de organismos internacionales y por supuesto de la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que nos antecedían, las medidas necesarias para poder combatir mejor este virus. E implementamos un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que nos ha permitido testear, trazar y aislar a millones, cientos o miles de chilenos. Sin embargo, la semana pasada el Colmed anunció su salida de la mesa social COVID-19 tras enterarse de su funcionamiento informal y estar francamente aburrido de que el gobierno no le consulte las decisiones sanitarias, las que, por cierto, ya sabemos quién las toma. Las decisiones las tomamos nosotros con el presidente. El presidente incluso él mismo va leyendo comuna por comuna los datos. Por otro lado, respecto del éxito del sistema de trazabilidad, hay algunas personas que no estarían de acuerdo con el jefe de Estado. Todos los días el ministerio, cuando empezó a informar, informaba el mismo número de contagiados y eso era raro. Y entonces a partir de ahí me contacté con fuentes del Instituto de Salud Pública, que era el único laboratorio en ese minuto que hacía los test, y pude darme cuenta que había un cuello de botella ahí, que en realidad el número de contagiados que se informaba no era el real, sino que la capacidad máxima que tenía ese instituto de sacar test y que además estaban atrasados en una semana. Eso sí, el presidente reconoció que hubo problemas en la entrega de ayudas e hizo un mea culpa. Sin duda, nos hemos equivocado. Muchas personas sienten rabia y frustración porque no siempre recibieron las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Respecto del estallido social, el presidente fue explícito al asegurar que los presos de la revuelta no son presos políticos. Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o de amnistía. Esto contrasta con la opinión de parte de la oposición, que considera que sí lo son. Yo creo que son presos políticos. ¿Usted cree que son presos políticos? ¿Por qué?
no es porque me quiera hacer el simpático con ellos, no, por una razón muy simple. Ellos son el resultado de un movimiento político que culminó ni más ni menos que en el acuerdo del 15 de noviembre. A pesar de esto, reconoció que durante el estallido hubo atropellos a los derechos humanos, aunque no usó la palabra violaciones, que es por lo que hoy se le investiga en la Corte Penal Internacional. Es verdad, hubo casos donde no se respetaron los protocolos, los reglamentos y las instrucciones recibidas, y se cometieron delitos, abusos y atropellos a derechos humanos. Respecto a la Araucanía, el presidente destacó los proyectos implementados en la región, pero volvió a utilizar las 3 palabras que históricamente han estigmatizado a la macrozona sur. Es verdad, no hemos logrado avanzar como debíamos en el diálogo y en el control de la violencia, el narcotráfico y el terrorismo en esa región de nuestro país. Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, en entrevista con Mónica González, dijo conocer la razón de estas asociaciones. Sí, porque ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema que es parte de la estrategia del Estado y es parte de la estrategia de la derecha más recalcitrante, la derecha dura, digamos, es de tratar de endosarnos nosotros un discurso de que estamos haciendo mal esta lucha, que nos tratan de endosar responsabilidad en asuntos que no son generalizados. También hubo sorpresas en la cuenta pública. Por ejemplo, el anuncio de urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, que por cierto, no era parte de los primeros 2 borradores del discurso. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre 2 personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. En su última cuenta pública, el presidente quiso pautear lo que debería ser, a su juicio, la nueva Constitución. Como ciudadano, pienso que en nuestro país deben estar garantizados derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho a la vida, incluyendo el que está por nacer, y también el derecho a una vivienda y un barrio digno, el derecho a una pensión digna, el derecho a la propiedad y el derecho esencial de acceder al agua para todas las personas. Y no dejó de hacer referencias veladas a ciertos personeros políticos. La demagogia, el populismo, las falsas promesas pueden alcanzar popularidad en el corto plazo, pero generan siempre, y lo hemos visto a lo largo de la historia, dolores, pobreza, sufrimiento a corto andar. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, analizamos la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, sus 4 años de gobierno y la crisis económica, social y política que le heredará a su sucesor o sucesora. Bueno, ahí teníamos la nota bastante completa de lo que se pudo vivir el día de hoy y un contexto de este instante que estamos viviendo. El ministro de ASECPRES, Juan José Boza, dijo en una entrevista en La Tercera, comillas, haber dado una salida institucional a la crisis social y el manejo de la pandemia serán parte de el legado. Actualmente los contagios, sabemos, están al alza, las UCI bordean la capacidad máxima, los fallecimientos superan los 30.000, un 40% de los centros de atención primaria de salud no inicia la trazabilidad. La primera pregunta se la quiero plantear de inmediato al senador Francisco Chaguán. ¿Es el manejo de la pandemia parte del legado de la administración del presidente Sebastián Piñera? Sin lugar a dudas, el manejo de la pandemia va a ser uno de los legados del gobierno del presidente Piñera. Y esperamos efectivamente que los procesos de vacunación, que se mejore la trazabilidad y que seamos capaces efectivamente de disminuir sustantivamente las cifras tanto de personas que ingresen a camas críticas como también las personas fallecidas. Pero también yo diría haberle dado un curso institucional a la crisis política que nosotros advertimos cuando lanzamos nuestro libro Chile a Sangre y Fuego y señalamos que efectivamente en Chile venía una crisis institucional porque había un quiebre del pacto social que había que recomponer. Había que hacer un esfuerzo muy importante en generar un sentido identitario respecto de un proyecto colectivo de nación con una mirada de mediano y largo plazo que permitiera efectivamente hacer un país
que fuera una mesa donde quepan todos. Y ciertamente haberle dado un curso institucional a la crisis, sin lugar a dudas, también va a ser otro de los hitos del gobierno del presidente Piñera. ¿Alondra? Por supuesto, también yo espero y aspiro a que el gobierno en estos 9 meses que quedan por delante sea capaz de generar priorizaciones en 2 reformas que me parecen que son estructurales. La primera, la reforma previsional, para cumplir con la promesa de darle dignidad a nuestros pensionados que están en el pilar contributivo, y por supuesto la reforma a la salud, para terminar con una salud de primera y segunda clase, y ciertamente generar un plan garantizado de salud tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de las ISAPRES. No se me adelante para que tengamos tiempo a hablar de esos temas más adelante, porque me tiró todos los temas encima, senador, bien. Pero quiero quedarme con el primero que estoy planteando, con el tema de la manejo de la pandemia, porque el senador Chaguán dice que sí, que el manejo de la pandemia, Alondra, sería uno de los legados del presidente Sebastián Piñera, pero la verdad es que hoy, por lo menos, las cifras no son muy alentadoras. Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que sin lugar a dudas la cuenta pública del día de hoy no fue lo que esperábamos y lo que esperaba la mayoría de Chile, ¿no? Que era el fin del gobierno de Sebastián Piñera, el peor gobierno de la historia de nuestro país. ¿Era un paso al costado? Que dijeran, bueno, lo que esperábamos era algo imposible de realizar por parte de este gobierno, ¿no? Que era asumir las responsabilidades políticas que le caben en la crisis económica, sanitaria y política que estamos atravesando. ¿No basta con las disculpas que...? No, ¿Cómo va a estar con las disculpas? Es un gobierno, ¿no? O sea, que se vaya a disculpar con sus amigos, ¿no? O sea, tiene que tomar responsabilidades políticas frente a la situación que estamos viviendo. No cabe ninguna duda de que el manejo de la crisis sanitaria va a ser parte del legado de este gobierno. Una gestión criminal de la crisis sanitaria que ha puesto reiteradas veces las ganancias de unos pocos por sobre la vida de la mayoría de la población, que ha estado basada en la inexistencia de criterios científicos para las medidas que se han tomado y que ha sido también la ocasión y la oportunidad para que este gobierno profundice la militarización. Llevamos 440 días en estado de emergencia en nuestro país con militares en las calles y con toque de queda. Ha sido una ocasión para seguir recrudeciendo estas medidas represivas y no cabe ninguna duda de que el legado de este gobierno es un legado de desidia, de violencia y de represión que lo va a dejar marcado en la historia de nuestro país. De eso no nos cabe ninguna duda. ¿Cómo lo ves tú, Marta, este primer punto respecto específicamente al manejo de la pandemia? Mira, a ver, yo creo que los países van a ser juzgados después que se termine la pandemia y el desempeño se va a medir por el número de muertos por habitante, por millón de habitantes. Porque la estadística termina mandando, ¿no es cierto? ¿Cómo mides tú el desempeño si no es por una relación, ¿no es cierto?, de lo uno con lo otro? Nosotros en este momento debemos tener algo así como 1.600 muertos por millón de habitantes, con 36.000 muertos más o menos. Estamos dentro de los primeros 10 países del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. Entonces, me pregunto yo, ¿qué manejo de qué pandemia? Pero podrían contraargumentar que también estamos dentro de los países con mayor cantidad de vacunas en el brazo, digamos, inoculada de la población. Yo tenía mi abuelo que tenía un amigo que decía, yo soy almorzador. ¿Ah? O sea, yo veo el producto por lo que me sirven y por el producto final. Entonces, vacunas más, vacunas menos. Si la vacuna hubiera tenido un efecto positivo como lo tuvo en Israel y hubieran caído a pique los contagios, bueno, tendríamos un resultado distinto. Nos tocó mala suerte, viene otra cepa, tenemos 4 cepas, no sé. Pero ¿cómo se mide un gobierno? Se mide finalmente por la estadística. Crecimiento económico, resultado social, muertes. Esas son las estadísticas que miden los gobiernos. Yo creo que este gobierno va a ser juzgado ex post, después del fin de la pandemia, cuando se sepa exactamente cuántos murieron, porque ahí se va a saber por la cantidad de muertos anuales, ¿no es cierto?, versus los verdaderos del año de pandemia, cuál es la diferencia. Y esa va a ser la medida que van a medir los gobiernos. Yo creo que este gobierno va a tener una mala evaluación. Ahora, este gobierno ha tenido, este país ha tenido en el mundo internacional históricamente una sobrevaloración. ¿Por qué?
Porque América Latina ha tenido muy mal manejo macroeconómico históricamente y Chile tuvo muy buen manejo macroeconómico tempranamente. Chile empezó como 10 años antes a tener buen manejo macroeconómico y por eso fue alabado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Y eso hizo que la visión de Chile nunca se entendiera, y cuando vino el estallido social llamaban los europeos desesperados diciendo ¿pero qué pasó? Y este era el país estrella. Lo dijo Sebastián Piñera 2 meses antes del estallido. El oasis, ¿no es cierto? Nosotros somos el oasis. Nadie bebía ni nada. Senador Chaguán, ¿qué le parece estos contraargumentos respecto al manejo de la pandemia? Yo he escuchado a gente de su sector que dice, bueno, pero no seamos tampoco tan autoflagelantes y miremos la realidad de los países latinoamericanos que están tanto peor que nosotros, rogando por una vacuna, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina, el sinceramiento de la cantidad de muertes en Perú. Y otros dicen, bueno, pero tampoco eso que es mal de muchos, consuelo de idiotas. A ver, yo creo sin lugar a dudas que hay que ver el vaso medio lleno y ver también una señal de esperanza. Ciertamente Chile ha sido uno de los países que tempranamente logró negociar con aquellos proyectos de vacunas prometedoras y logró finalmente un stock de 40 millones de dosis que hoy día tiene muy avanzada en la inoculación de la comunidad de nuestro país. Y estamos abriéndonos justamente a que los distintos grupos etarios puedan acceder finalmente a dicha vacuna. También va a ser muy relevante lo que venga por delante, la ocupación de camas críticas y por supuesto también la cantidad de fallecidos. Estoy convencido que el éxito de este proceso de vacunación va a estar dado no por la cantidad de personas que sufran contagio, sino más bien por la cantidad de personas que tengan acceso o ingreso a camas críticas o finalmente sean fallecidos. Segundo, en materia de la crisis económica que se ha vivido en nuestro país producto de la pandemia y que se arrastra desde octubre del 2019, se ha hecho un esfuerzo. Yo he sido de los que ha pedido reiteradamente un mayor esfuerzo al gobierno, porque no es posible que finalmente hayan sido los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos los que hayan financiado la crisis, aun cuando dentro del paquete fiscal que ha implementado el gobierno ha habido un tremendo esfuerzo. Yo sigo pidiendo, y me habría gustado, que se hubiese concentrado la cuenta pública en cómo somos capaces de dotar de un ingreso familiar de emergencia que pudiera ser universal y que pudiera justamente dar un alivio a miles de familias chilenas que lo están pasando mal por la situación de las MIPYME y las pymes que están hoy día en el suelo. Y tercero, yo creo que va a ser muy relevante para lo que podamos proyectar en el futuro, cómo somos capaces también de generar una contención a una tercera pandemia de la cual poco se habla, que es la pandemia de la salud mental, que es un tema bien relevante que hay que plantearse. Chile es uno de los países que lidera los índices de suicidio en niños, niñas y adolescentes, y que también es el segundo país de América Latina con mayores índices de suicidio en personas mayores. Y eso habla de un clima de soledad que se ha agudizado en los temas de salud mental, producto justamente de la pandemia y también de los problemas y del proceso que hemos vivido desde octubre en adelante. Por tanto, el llamado que yo le quiero hacer al gobierno, a mi gobierno, es justamente que temas como la salud mental seamos capaces de abordarla tempranamente, y estamos en la Comisión de Salud del Senado generando el primer proyecto que se ocupe justamente de las políticas de la salud mental en nuestro país. Permítanme un segundo, porque aquí Marta Lago está levantando el dedito, Alondra está mueve la cabeza diciendo qué está diciendo, pero antes queremos escuchar un mensaje de la gente. Usted también tiene derecho a decir qué le pareció este mensaje del presidente Sebastián Piñera. Veamos uno de ellos. Me llamo Claudia, de Familia es Familia, y solo decir que el pinkwashing que está haciendo Piñera en este momento es asqueroso. La verdad es que no tienes ni un grado de vergüenza. Nada borrará el hecho que él declaró guerra en contra del pueblo, y jamás borrará los crímenes de lesa humanidad del que él sí tiene que hacerse responsable. Nosotros las lesbofeministas decimos no al matrimonio igualitario de Piñera o de ningún partido político, sí a reparación, justicia y memoria. Tú también puedes opinar, mandarnos tu video, más 569-3232-1354. Mira, a ver,
Yo quiero decir algo respecto al tema de salud, que me parece fundamental. Chile tenía y tiene, gracias a Dios todavía sobrevive, una salud pública que fue forjada a mediados del siglo pasado, ejemplar. Nosotros bajamos la tasa de mortalidad, la mortalidad del niño, todo eso muchos años antes que el promedio de América Latina. Esa salud pública, es la que ha permitido el sistema de vacunación más espectacular que podríamos haber tenido. Esto, por supuesto que se necesitan las vacunas, por supuesto que Piñera tiene, digamos, un punto a favor en el hecho de haber comprado las vacunas, pero sin el sistema de salud chileno no habría podido jamás, Por lo tanto, aquí hay un desarrollo del país que sostiene la posibilidad de la vacuna. Esa salud pública está siendo puesta en cuestión hoy día está siendo puesta en cuestión y el gobierno no escucha a esa salud pública. Marta, esa misma salud pública... Creo que hay un quiebre entre la salud pública y la tradición de salud pública en este país y un gobierno que no quiere escuchar a sus doctores. Esa misma salud pública es la que no supo usar los ventiladores, como señaló Juan Sutil. Bueno, a mí me parece que el cuento de los ventiladores, con todo respeto, me da la impresión de que el empresariado chileno se acaba de transformar en el peor empresariado del mundo, porque una persona que regala algo y después le echa la culpa al que lo regaló de que el producto está malo, discúlpenme, o sea, ¿a dónde queda el empresariado chileno? Alondra. Lo primero que quisiera decir es que la destrucción sistemática de la salud pública y de sus condiciones de posibilidad para poder sostenerse por sobre algo más que el trabajo precario e hiperexplotado con el que se ha sostenido el combate de primera línea de la pandemia es, por supuesto, también responsabilidad de este gobierno, pero es responsabilidad de todos los gobiernos que han administrado este sistema dual en el cual 3/4 partes de los fondos de la salud pública se destinan a la salud privada en última instancia, ¿no? Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que me gustaría mencionar es que lo planteaba Marta recién y decía, bueno, veremos después de pasada la pandemia las estadísticas y las estadísticas nos dirán si este gobierno fue un buen o mal gestor de la pandemia, y lo cierto es que las estadísticas nos pueden decir algunas cosas, pero hay un balance experiencial que ya está puesto sobre la mesa, que lo han puesto los pueblos, que han sido los que han tenido que pagar la crisis sanitaria y los efectos de la crisis económica concomitante, que por cierto es sumamente descarado señalar que la crisis económica en Chile inicia en octubre, cuando antes de octubre se estaban cerrando fábricas completas, estaban siendo despedidas plantas completas de trabajadores. La crisis que estamos enfrentando lleva largo rato, es por supuesto precedente al 18 de octubre, y ahí hay un oportunismo tremendo para tratar de hacer un ejercicio que me parece bien sorprendente. O sea, aquí parece que nadie toma responsabilidad de lo que pasa y de lo que hace el Estado, ¿no? Es decir, tenemos 600 mutilados oculares en nuestro país y resulta que son casos. Dice el presidente Piñera en la cuenta pública, hay casos de vulneraciones a los derechos humanos. Como bien ustedes señalaban en la nota, no señala la palabra que corresponde. Hay violaciones a los derechos humanos. Hay políticas de Estado que están detrás de esto y nadie se hace responsable. Y el señor Chaguán, que es parte de este gobierno, habla con toda distancia, por suerte al final dice mi gobierno, ¿no? Pero habla con toda distancia de las medidas que se deberían haber tomado para combatir la pandemia, que los trabajadores no deberían haber consumido de sus fondos de pensión. Pero, o sea, ya, ¿de quién es la responsabilidad de esta gestión criminal de la pandemia y de la crisis sanitaria y económica que hemos estado atravesando? Démosle la pregunta al senador, para ver qué podría decir el senador respecto a lo que plantea Alondra. Yo creo que acá tenemos una dificultad y que dice relación con la violencia. La violencia que se expresa no solamente en palabras. Yo creo que Chile tiene que aprender a reencontrarse en el diálogo y tiene que volver a reencontrarse en un proyecto identitario de país. Y mi recomendación es que aquellos que van a asumir una tarea de recomponer el pacto social a través de una convención constitucional y que han anunciado dificultades en torno a no querer dialogar con los que fueron también elegidos por el pueblo en una convención constitucional para poder recomponer el proyecto colectivo nación y esa mirada de largo plazo. Yo siento esa violencia que se da no solamente, por supuesto, en vulneración de los derechos fundamentales que hubo y lo ha reconocido el propio presidente Piñera, pues también
con una falta de voluntad política, de condenar la violencia, venga de donde venga. Y yo diría que es un tema de fondo. ¿Cómo somos capaces de generar y reconstruir la paz social en Chile? Yo soy también de los críticos respecto a que la alta concentración del poder y de la riqueza le ha hecho mucho mal a Chile. Y lo vemos fundamentalmente desde regiones, donde fundamentalmente hemos visto cómo este sistema ha concentrado el poder, la riqueza en manos de unos pocos. Permítame un segundo, senador. Por eso es tan importante generar un proceso descentralizador que sea capaz justamente de dar justicia redistributiva y equidad a muchos chilenos que no se sientan parte del proyecto colectivo de nación. Permítame un segundo. Porque es un tema fundamental. Permítame un segundo, porque Alondra me pedía la palabra sí, antes para responder eso, pero Alondra, permíteme tú otro segundo que tenemos que hacer una pausa. Alondra con su contraargumento, luego Marta, seguimos conversando con el senador Chaguán. Estamos hablando de lo que dijo el presidente de la República, tú también, más 569-3232-1354, mándanos tu video, opina esta noche en Mentiras Verdaderas. Regresamos. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas y estamos muy felices. Le quiero dar una más cordial bienvenida a nuestros amigos de HN Data Center. Por favor, usted conózcalos también. En HN Data Center llevan 11 años dedicados al almacenamiento y tránsito de datos en Internet. Más de 5.000 clientes avalan su compromiso. Control total, privacidad y flexibilidad para escalar, porque sitios web, correos, aplicaciones, medios digitales, comercios electrónicos y sistemas en línea necesitan lo mismo. Estar alojados en una plataforma de servidores estable que garantice seguridad, velocidad y disponibilidad, que es tan relevante. Sin importar el tamaño de tu negocio o si se trata de un servicio público, antes de elegir, visita www.hn.cl. www.hn.cl. ¿Qué cosa más simple? hn.cl. Porque les importa, están cerca y siempre comunicados. En HN Data Center Chile es el hogar que tu información merece. Reitero mi saludo a nuestros amigos de HN Data Center, que desde hoy también nos llenan de orgullo de poder contar con ustedes acá en Mentiras Verdaderas. Hoy también vamos a hacer un paréntesis en esta conversación que tenemos sobre la situación del presidente Sebastián Piñera y su discurso, porque hoy se supo de la muerte a los 76 años de uno de los fundadores de la UDI, expresidente del Senado, Jovino Noboa, quien padecía de un enfisema pulmonar debido a su adicción al tabaco. Una figura emblemática, ¿no? Sobre todo en los temas de corrupción. De hecho, se convirtió el año 2015 en el primer político condenado por financiamiento irregular de campañas en Chile por el caso Penta. Carlos Gajardo era el fiscal en aquel entonces y Carlos Gajardo está con nosotros para que en 3 o 4 preguntas podamos saber quién era realmente Jovino Noboa. Buenas noches, Carlos, gusto saludarte. Buenas noches, Eduardo, gracias por la invitación. Yo señalaba, tú eras el fiscal ese año 2015 del caso. La sentencia de Jovino Noboa se dio mediante un juicio abreviado y recibió 3 años de pena remitida. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? El poder político, según se ha dicho innumerablemente, no paga con cárcel. ¿Esto es un ejemplo más de aquello? Sí, es interesante el punto porque en algunas ocasiones se dio a entender que la pena para Jovino Noboa había sido muy baja, ¿no? Pero a mí me parece que en su momento fue la pena proporcional a la conducta que se había cometido y a las leyes que teníamos y que seguimos teniendo en Chile en esa materia. Por un delito de carácter tributario como el que se le imputó a Jovino Noboa, la verdad que la pena de 3 años de presidio es la pena que yo diría una persona normalmente habría recibido y por lo tanto me parece que fue una pena correcta en los términos que establece nuestra legislación. Lo que debiera sí llamar la atención es que, por el contrario, con posterioridad hubo otra serie de personas que estuvieron siendo procesadas, investigadas por conductas muy parecidas a las de Jovino Noboa y que terminaron todas finalmente en la impunidad. Tenemos varios senadores que están hoy día legislando y que tuvieron conductas muy parecidas a las de Jovino Noboa. Recordemos, refresquemos la memoria, ¿quiénes son esos senadores? Bueno, los que se presentó desafuero, estoy pensando en el senador Iván Moreira, en el senador Jorge Pizarro, que tuvieron conductas bastante semejantes a las del señor Noboa.
Jovino Noboa fue subsecretario general de gobierno durante la dictadura entre el año 79 y mediados de 1982, siendo funcionario cuando ocurrió el asesinato de Tucapel Jiménez y el deceso del expresidente Eduardo Frei Montalva, cuya causa aún es motivo de discusión en los tribunales chilenos sobre si fue muerte provocada de manera natural o fue un asesinato. Dijo Tucapel Jiménez, hijo, un personaje siniestro. Así se refiere a Jovino Noboa, lo dice hoy día en Radio Bio Bio. Respecto al caso de Tucapel Jiménez, su hijo ha asumido, de hecho, que no hoy es diputado, ¿no? Un caso más de muchos que se va sin haber asumido responsabilidad política alguna. ¿Ha llegado tarde la justicia chilena respecto a los casos de violaciones de los derechos humanos en la dictadura y particularmente con el mundo civil vinculado a la dictadura? Yo creo que en esos temas siempre es bueno hacer las comparaciones, ¿no? Cuando uno hace la comparación de cómo ha actuado la justicia chilena en contra de las personas que participaron directamente en la represión, la verdad que a pesar de que ha habido muchas demoras, el saldo final, el balance, lo que indica es que todos los altos jerarcas de la policía secreta, de los órganos represores del régimen militar de la dictadura terminaron finalmente cumpliendo penas efectivas de presidio, salvo por cierto la situación del propio general Augusto Pinochet, que por motivo de salud pudo escabullir la acción de la justicia después de haber sido desaforado, pero todo el resto de los altos jerarcas fueron efectivamente condenados, muchos de ellos hoy día se encuentran cumpliendo penas efectivas de cárcel. Respecto a las responsabilidades del mundo civil, sin duda diría yo hubo mucho más donde se podría haber avanzado, porque incluso en términos de responsabilidades políticas, muchos de ellos siguieron teniendo altos cargos durante los primeros años de la democracia y eso fue una de las graves fallas, diría yo, que tuvo nuestro proceso de transición. Jovino Noboa también estuvo vinculado en su momento al caso Spinac y si bien fue absuelto por la justicia, eso es importante destacar, siempre quedó esa duda en algunos sectores sobre su nivel de participación. Fue confuso todo el incidente, otros personeros políticos involucrados también en esto o aquello. Es un episodio bastante gris, ¿no?, dentro de la política chilena, Carlos. Sí, pero yo diría que en eso la evidencia lo que muestra es que Jovino Noboa fue injustamente señalado en el caso Spinac, ¿no? Porque posteriormente la gran persona, la gran testigo que hizo la imputación en contra de Jovino Noboa, que fue Gema Bueno, se desdijo absolutamente de las imputaciones señalando que efectivamente todo eso lo había inventado. A mí me parece que en ese caso lo que la justicia avanzó y lo que finalmente resolvió da cuenta más bien de que Jovino Noboa en ese tema fue injustamente diría yo, comprometido en una acción delictual tremendamente grave y en la que los antecedentes que se pudieron conocer y donde la declaración final de Gema Bueno es muy esclarecedora, a mí me parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Cosa distinta, por cierto, a lo que sucedió en el caso Penta, donde es bien interesante recordar que al principio las declaraciones que hizo Jovino Noboa fueron bastante agresivas en contra de la Fiscalía, haciendo reclamos de todo tipo, ¿no? Haciendo imputaciones de que la Fiscalía se había transformado en un órgano de persecución focalizada, nos acusó a los fiscales de intentar creernos superhéroes en entrevista a 2 páginas en el Mercurio, anunció querellas cuando esta causa había comenzado en contra de los periodistas que estaban informando de esto, hasta finalmente, meses después, terminar reconociendo que sí había cometido los delitos, aceptando su responsabilidad y siendo condenado. Vuelvo al tema del caso Spinac, porque quiero que yo seguramente dije mal la pregunta, porque lo que yo señalo es, efectivamente, Jovino Noboa fue absuelto por la justicia, esa es la verdad judicial. A lo que yo iba con esta sombra de duda que queda es por qué trataron de vincular a Jovino Noboa. Si crees tú que hubo algún interés de una operación política, ¿por qué fue tan específico con nombre y apellido este caso que se levanta por parte de Gemita Bueno que después se cae por sus propias declaraciones?
Es difícil conocer cuál fue la motivación exacta, ¿no? Pero todo apunta a que más bien lo que se intentó hacer fue una operación política fallida para incriminarlo injustamente. Yo me quedo con las declaraciones finales que ella dio, en que ella misma reconoce que en ese caso lo que hizo ella fue mentir para intentar falsamente involucrarlo. Y por lo tanto, claro, habiendo ese dictamen de la justicia que lo termina absolviendo, no diciendo que no se pudo conocer la realidad de lo que había sucedido, sino que derechamente estableciendo un juicio más bien exculpatorio. Ya me quedo con esa sentencia de la justicia. Lo que pasa, Eduardo, es que tenemos un problema grave hace tiempo con la credibilidad de la justicia, ¿no? Entonces, cuando muchas veces una persona poderosa, como es obviamente, y era en ese tiempo Jovino Novoa, termina siendo exculpado, absuelto de una acusación judicial, muchas veces se cree que es por las influencias que él ha tenido y que ha tenido la capacidad de movilizar para nuevamente que el poderoso zafe de la persecución criminal. En ese caso específico, a mí me parece que hay un distingo importante que hacer y en lo que yo conozco, digamos, me asiste más bien la convicción de que él fue injustamente involucrado en esos hechos. Lo último que te quiero preguntar, Carlos, entendiendo que hacemos una separación entre la figura pública de Jovino Novoa y el personaje familiar que debe estar siendo hoy día lamentado con tristeza por su familia, su partida producto de este efisema, en su rol público, en su actuación pública, ¿cómo crees tú que será recordado Jovino Novoa? Bueno, yo diría que va a ser recordado dependiendo de quién efectúe el recuerdo, ¿no? Pero probablemente a la historia pasará más bien como lo que tuvo hoy día como titular el diario Cooperativa, como una persona que fue un ideólogo muy importante de la dictadura militar, un senador muy relevante que con su poder, diría yo, supo manejar muchos temas durante los primeros años de la transición democrática y que luego, en el ocaso de su carrera política, fue condenado por delitos de corrupción bastante delicados, toda vez que dan cuenta, obviamente, de la influencia del dinero en la política, que es uno de los factores, creo yo, que hoy día nos tiene en una grave crisis de credibilidad en las instituciones. Carlos Gajardo, abogado y fiscal, conversando con nosotros esta noche en Mentiras Verdaderas. Muchísimas gracias, Carlos, por recibirnos para conocer un poco más. Gracias a ustedes, Eduardo, como siempre, la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Volvemos acá al estudio de Mentiras Verdaderas. Tenemos al senador Chaguán a través del Zoom. Tenemos acá en el estudio a Marta Lagos y a Alondra Carrillo. Estamos hablando a propósito de lo que fue este discurso al país del presidente de la República, el último de su administración. Alondra, te habías quedado con la palabra porque estaban ahí en un intercambio de posiciones con el senador Chaguán. Luego Marta también quería aplicar algo y aquí yo reitero que estamos en un link. Por favor, siéntanse con total libertad de intervenir en el momento que estimen conveniente. Sí, bueno, yo primero que todo quería saludar a Claudia Amigo, que apareció hace un ratito ahí hablando en un video, ¿no? Y planteando el pink washing, que significa que este gobierno haya presentado el día de hoy una propuesta de ley que aparentemente no conversó con nadie porque estaba todo el mundo muy sorprendido, de matrimonio igualitario, ¿no? Pink washing, para quienes no sepan, ¿no? Significa levantar una cortina de humo empleando las reivindicaciones históricas de los movimientos de la disidencia sexual y de género para poder ocultar otras verdades más incómodas, ¿no? Quería referirme a eso primero para saludar el gesto de la compañera que emplea su momento en televisión para poder poner sobre la mesa cuál es la exigencia, que es una exigencia transversal y compartida por todas las organizaciones sociales que nos hemos levantado en este tiempo. Queremos verdad, justicia y reparación, queremos el fin de la prisión política en nuestro país. Me parece que hablar de la muerte de Jovino Novoa nos da un contexto muy adecuado para poder abordar las declaraciones del señor Chaguán que hablan de violencia, ¿no? O sea, hoy murió un personero político del oficialismo, del sector en el que el señor Chaguán participa, ¿no? Que fue parte ideólogo, lo dijo el fiscal Gajardo, el ex fiscal Gajardo recién, de la dictadura cívico-militar. Y la verdad es que no vamos a permitir, los sectores sociales, las feministas, los pueblos, no vamos a permitir nunca más que esos sectores sean los que se permitan hablar de violencia, de cuáles son las condiciones para iniciar un diálogo democrático, de cómo podemos enfrentar un proceso constituyente en nuestro país. No vamos a permitir que sean esos sectores que han avalado mediante mentiras, montajes policiales, la política sistemática de la impunidad, que nos digan cuáles son esas condiciones democráticas para enfrentar ese proceso. Esa voz respecto de cuáles son esas condiciones
las estamos levantando y las estamos construyendo democráticamente, participativamente, desde las organizaciones sociales que nos mandatan colectivamente, y son condiciones de libertad para las presas y presos políticos, son condiciones de verdad, justicia y reparación en las violaciones a los derechos humanos, y de lo que no hubo en el caso de Jovino Novoa, que no hubo respecto del dictador Pinochet, que no hubo respecto de los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de ayer y de hoy, que es responsabilización política y penal. Eso es lo que corresponde. Mira, yo quiero referirme a la violencia. Francisco Chaguán habla de violencia, el presidente habla de violencia. A mí me produce altos niveles de violencia lo que les voy a leer. Este es parte del discurso escrito que dijo hoy día el presidente. En los años 60 y 70, el mundo se polarizó entre dos grandes bloques e ideologías, la democracia occidental y los socialismos reales. Chile no fue la excepción. Nuestra convivencia se fracturó, perdimos nuestra democracia y nuevamente la política no estuvo a la altura de las circunstancias. A fines de los años 80, tras 2 décadas de grandes divisiones, odiosidades, violaciones de derechos humanos y enfrentamientos entre los chilenos, cuando luchamos por recuperar la democracia, los chilenos vivimos uno de los momentos decisivos de la historia. Un presidente que se niega a reconocer una dictadura, que no pronuncia la palabra dictadura. Esto está al inicio del discurso. A lo largo de todo el discurso, y me tomé el trabajo de leerlo después de haberlo escuchado, él niega lo que le sucede a este país. Primero negando la dictadura, después niega, o más bien dicho, no sabe reconocer lo que fue el 18 de octubre, y después tampoco se refiere a la pandemia como uno de los grandes sucesos. La pandemia aparece picoteada en distintos temas a lo largo del discurso y ignora completamente a la comunidad médica y todos los reclamos que ha hecho la comunidad médica. Ignora también las demandas de la presidenta del Senado o las demandas de los mínimos sociales. Entonces, yo leo el discurso y digo, bueno, este caballero no reconoce el piso donde estamos parados. Eso para mí es hoy día la cuenta pública. O sea, un presidente que no reconoció lo esencial. Entonces está viviendo en una realidad, digamos, autocreada, como me decía a mí un miembro del gobierno de Elwin cuando uno entraba a La Moneda, me decía, Marta, cuéntame lo que está pasando porque aquí adentro no se sabe nada. Bueno, efectivamente parece que en el Palacio de la Moneda no se sabe lo que pasa afuera. Senador Chaguán. Sí, yo creo que tremendamente violento. Complejo. Sí, es muy complejo cuando algunos señalan que cosas se pueden permitir en el diálogo y en el debate y otras no. Y lo dice alguien que ha sido particularmente crítico con este gobierno, con mi gobierno que contribuí a elegir. Y yo he sido crítico desde el punto de vista de la necesidad de apurar la marcha respecto del proceso descentralizador, de la equidad territorial, o los temas que dicen relación con la ayuda a las familias que viven justamente hoy día, están pasando una pandemia económica y sanitaria compleja. Y se lo quiero decir porque, tal como Alondra está mandatada, yo también fui mandatado. Yo estoy desde los 14 años trabajando en los campamentos de mi región. Conozco y estoy en la calle. 1 cada 4 vecinos de la región de Valparaíso votó por mí. Fui el parlamentario más votado de Chile. Entonces le quiero decir lo siguiente, es que todos tenemos un mandato. Alondra tiene un mandato y yo tengo otro mandato. Y que dice relación finalmente en cómo somos capaces de reconstruir un proyecto colectivo en una carta fundamental. Y el llamado a la esperanza, no finalmente a la violencia que también se expresa en palabras, porque yo creo que hoy día tenemos que hacernos cargo de cómo construir el país todos juntos. Aquellos que tenemos distintas maneras de pensar, el país, yo creo, está cansado de aquellos que se sienten con autoridad moral respecto de otros. Y yo quiero decir simplemente, Chile lo vamos a construir entre todos o este será un proyecto fallido. Y por eso es tan importante tener hoy día más que nunca capacidad de diálogo. Y yo quiero hacer esa invitación a Alondra y también a Marta.
cómo somos capaces de, más allá de nuestras posiciones legítimas, salir de las trincheras ideológicas y ser capaces de reconstruir un proyecto colectivo de nación de mirada a largo plazo con sentido identitario. Porque de lo contrario, pero este Francisco, proyecto con ese presidente que ni siquiera reconoce la dictadura, ¿cómo vas a conversar con una persona que te dice que está lloviendo, tú te estás mojando y cree que está sentado en el sol? Es absolutamente cierto lo que dice Alondra y Marta, si me permiten, los actores hoy día son otros. Los que hoy día van a tener que asumir una responsabilidad que está mandatada por todos los chilenos, por todos nosotros, para poder construir justamente una nueva carta fundamental que sea capaz de acabar con las discusiones respecto a la legitimidad de la Constitución que nos rige y que dé una señal de esperanza, son hoy día los convencionales. Y lo que uno espera, básicamente, lo que uno espera respecto de estos convencionales que fueron elegidos por el pueblo, como los parlamentarios que fuimos elegidos por el pueblo, es justamente ser capaces de reconstruir el alma de Chile. Entonces yo les quiero pedir que más allá de las posiciones ideológicas y de los juicios de valor que tengamos respecto al gobierno del presidente Piñera, yo también creo que el anuncio que hubo respecto del matrimonio igualitario, y lo dije en todos los medios, había sido una cortina de humo respecto de las reales urgencias que los chilenos estaban esperando escuchar. Pero más allá de eso, hoy día se requiere más que nunca la reconstrucción del alma de Chile. Esa molestia que hubo en su sector por este anuncio del presidente de la República, él dijo: ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario. Permítame un segundo, Londra. Pondremos urgencia al proyecto de ley. Quiero saber si esa molestia tiene que ver por lo que representa, porque no lo hablaron o porque lo ven como una cortina de humo. Yo quiero ser muy enfático en esto. Yo veo que acá hubo una cortina de humo respecto de los temas que me habría gustado escuchar. Me habría gustado escuchar en esta última cuenta pública del presidente Piñera cómo se ponía urgencia a una reforma previsional para avanzar en un sistema mixto, o la reforma a la salud que estamos esperando y que hemos pedido con tanta urgencia, o respecto del ingreso familiar de emergencia universal para las familias que lo estaban esperando. Y yo siento, al igual que otras personas que están en distintas vertientes ideológicas, es que yo creo que fue un anuncio que sin lugar a dudas generó una distracción de los temas relevantes. Y vuelvo a insistir, muchas gracias. Todos los temas son debatibles, pero ciertamente yo creo que hoy día los chilenos estábamos esperando otros anuncios respecto de los temas que están apremiando a los chilenos. A mí me parece que es muy elocuente que el señor Chaguán diga que le parece inaceptable que hayamos quienes digamos que no vamos a permitir la impunidad como condición política para el desarrollo de este proceso. Me parece muy elocuente del sector que representa, muy elocuente de los marcos éticos y políticos en los cuales considera que pueda llevarse adelante los procesos de discusión constituyente que van a dar lugar. Estoy hablando, no te interrumpí mientras estabas hablando. No he dicho eso. No interrumpí mientras estabas hablando. No interrumpí mientras estabas hablando. Yo sé que cuesta mucho para algunos sectores poder escuchar a las mujeres cuando estamos hablando, pero por favor te pido que no me interrumpas. Adelante. Si es que nosotras hemos dicho, no vamos a permitir que este proceso inicie en un nuevo marco de impunidad que revitaliza la impunidad del día de ayer, la impunidad que marcó toda la transición democrática, la impunidad respecto de las responsabilidades políticas sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre la prisión política. Si en Chile hoy nuestros pueblos tienen esperanza en el futuro, en las posibilidades de la acción política, es porque hemos salido a la calle, es porque hemos levantado esa esperanza continuamente a través de la movilización, de la autoorganización, de convocarnos a nosotras y nosotros mismos en cada plaza, en cada barrio, a poder conversar sobre el futuro que queremos construir, porque eso es lo que hemos hecho. Esa esperanza la hemos encendido nosotras y nosotros. Nosotras como Coordinadora Feminista 8 de marzo acompañamos todo el gobierno de Sebastián Piñera realizando cuentas populares feministas todos los primeros de junio y llevando la cuenta pendiente de este gobierno. Este gobierno tiene una cuenta pendiente con la crisis económica que han atravesado las familias, los hogares, las personas en este país. Tiene una cuenta pendiente con la justicia, con la Corte Penal Internacional. Tiene una cuenta pendiente con todas y todos quienes hemos habitado este país y nos hemos levantado para impugnar este régimen, para impugnar a sus responsables políticos, para impugnar a quienes llevan 30
30 años administrando lo mismo y que hoy salen a decir que este sistema produce desigualdad, produce miseria, se toman de las palabras que han construido los pueblos para nombrar el malestar y nos vienen a decir que ellos tienen las propuestas para cambiarlo. Tenemos, por supuesto, una enorme disposición al diálogo. Desde el diálogo hemos construido programas, hemos construido reivindicaciones, hemos construido propuestas y vamos a ir con estas propuestas y con estos mandatos a desbordar los límites de la Convención Constitucional, a abrirla a la soberanía y la deliberación popular. Dejemos que el senador Chaguán contraargumente lo que estaba ahí tratando de decir, que dice que no dijo lo que dijo. Chile no nació con el Frente Amplio. Yo no soy del Frente Amplio. Han habido 30 por favor, años, investigue. 30 años de gobiernos democráticos en los cuales ha habido una tremenda contribución a Chile y donde efectivamente se ha logrado disminuir sostenidamente las desigualdades. Hay mucho más por hacer, por supuesto que hay mucho más por hacer. Y yo he sido uno de los principales críticos incluso de mi propio gobierno. Pero lo que no se puede admitir es que en definitiva algunos creen que a partir de octubre del 2019 comenzó la historia de Chile. Y yo quiero señalar, yo creo sin lugar a dudas que los gobiernos democráticos han hecho un tremendo esfuerzo. Y yo quiero decirles que yo estoy orgulloso del trabajo de los 30 años de gobiernos democráticos que comenzaron a partir del año 90. Hay mucho más por hacer, la tarea está pendiente, el país requiere mucho más esfuerzo, es cierto. Claro que pero acá el país no comenzó en octubre del 2019. Francisco, yo creo que es bastante ingenuo pensar, o más bien dicho, no conocer la democracia. Estamos aquí hoy día porque tuvimos lo que tuvimos, porque recuperamos la democracia, porque fuimos exitosos disminuyendo la pobreza. Ojo que disminuir la pobreza no es lo mismo que desmantelar las desigualdades. Y estamos hoy día aquí porque nos dedicamos a disminuir la pobreza, creyendo, y a mí me lo han dicho 2 expresidentes, creyendo que al disminuir la pobreza se desmantelaban las desigualdades automáticamente. Y las desigualdades empezaron a construir nuevamente con el crecimiento económico. Hay 2 desigualdades, la histórica y la que se construye con el crecimiento económico mal distribuido, porque el sistema tributario chileno, antes y después de impuestos, no redistribuye. Y eso es una realidad aquí y en la quebrada del Ají. Entonces, discúlpame, que el 18 de octubre es el resultado de los 30 años en que no se abordó el tema de las desigualdades. Sí se abordó el tema de la pobreza. Entonces, hablemos las cosas como son. Permíteme un segundo, Marta. ¿Tú estás de acuerdo en que efectivamente este modelo que hoy día es cuestionado sí trabajó en disminuir la pobreza? Hoy tenemos hambre en nuestro país. De nuevo. No, pero tú eres jovencita. Cuando Pinochet termina su mandato y asume la democracia, había 40% de pobres en este país. Absolutamente. Esa pobreza tú no la vas a conocer en tu tiempo de vida porque no vamos, Dios quiera, no retrocedamos nunca ahí. ¿Alondra? Sí. Yo creo que hoy día hay pobreza, sin duda, pero no es la que vimos cuando terminó Pinochet, que tenía 25% de inflación, el PEM y el POG, y 40% de pobreza. Esa era la situación en que entregó el país el señor Pinochet. No cabe duda de que había una miseria radical y profunda durante la dictadura, periodo en el cual se exterminó a prácticamente toda la organización social disidente, se persiguió, se encarceló, se mutiló, se torturó, se exilió a las organizaciones sociales que combatían y que se organizaban por un país con justicia social elemental, ¿no? Y por supuesto que en esas condiciones, y además en condiciones del manejo horroroso y autoritario de una de las peores crisis económicas que ha atravesado el mundo en los años 80, había mucha pobreza en nuestro país. La discusión acá no es si en Chile hay más pobreza o más desigualdad, o más o menos. La pregunta que te hacía es que es por la crítica que se hace al modelo. Los que defienden el modelo dicen, este modelo genera riqueza, veamos después el tema de la desigualdad, pero genera riqueza. El otro modelo genera pobreza, ¿qué vamos a repartir? Por eso te pregunto si desde tu mirada, ante esa mirada dualista, ¿tú sientes que este modelo efectivamente ayudó a disminuir la pobreza en Chile en estos 30 años? No cabe duda que este modelo, que está sentado sobre las medidas focalizadas económicas, que lo que buscan hacer es dirigirse exclusivamente al sector más precarizado de la población, puedan haber ocultado los índices reales de pobreza, que son multidimensionales. El hecho de que ante una crisis
sanitaria de meses, porque en mayo salen las personas a la calle a levantar ollas comunes y salen porque hay hambre. Eso pasa en 2 meses. O sea, este sistema produce un radical empobrecimiento de la población, eso es así. Produce un empobrecimiento sistémico además. Y el senador Chaguán hablaba de salud mental. Yo soy psicóloga clínica. La salud mental en nuestro país está radicalmente deteriorada por una cuestión que disciplinarmente se le llama determinantes sociales de la salud. La salud mental no es una cuestión aislada de las condiciones en las que viven las personas, es el deterioro continuo y progresivo de esas condiciones de vida la que impacta crecientemente en la salud mental de la población y la que constituye aquello que debemos apuntar. Sí, no basta tener más psicólogas y psicólogos haciendo terapia, porque lo que hay es una dimensión estructural. Hay un modelo neoliberal que los pueblos han propuesto superar en pos de un Estado solidario, garante de derechos, y quería decir esto también, plurinacional, porque en nuestro país los pueblos originarios, que hoy tienen 17 escaños reservados, han planteado muy claramente que este país tiene que reconocer su deuda histórica con esos pueblos originarios, tiene que consagrarse como un Estado plurinacional. Pido la palabra yo, pero en beneficio de usted, que también tiene algo que decir. Veamos. Hola a todos. Me quiero referir a la cuenta pública de Piñera. Creo que son puras promesas para tratar de convencer a algunos constituyentes. No le creo. Y obviamente son demasiadas promesas para 6 meses que le quedan en su cargo. Y así que tengan presente que Chile despertó. Opinión de nuestros televidentes, más 569-3232-1354. Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario. Pondremos urgencia al proyecto de ley, dijo el presidente Piñera en su discurso el día de hoy. Hay grandes divisiones en torno a este tema dentro de Chile Vamos. De hecho, algunos diputados como Leonidas Romero, Francesca Muñoz, hicieron duras críticas. También lo hizo el diputado Eduardo Durán, a quien escucharemos. Y también conoceremos la opinión de nuestro panel al regreso de la pausa. Son 4 minutos los que nos separan de la medianoche. Estamos en vivo, como siempre, hablando de Chile en Mentiras Verdaderas. Ya, señores, estamos de regreso. Me termino de poner mi barbijo porque quiero contarles que en el año 2020 hubo más de 2 millones de ciberataques acá en nuestro país. Pero tranquilos, tranquilidad. Seguridadamerica.com cuenta con los mejores software del mercado como Global Sign SSL para proteger tu sitio web activando el candado de seguridad. Aumenta las ventas de tu empresa entregando seguridad y confianza a tus clientes. Y esta semana, por mencionar Mentiras Verdaderas MB, tendrás un 35% de descuento. Seguridadamerica.com, fortaleciendo Internet. Gracias también por estar con nosotros. Y también quiero saludar a Clínicas Implanet. Con Clínicas Implanet sonríe a la vida, porque son líderes en implantes dentales y odontología general. Para una sonrisa perfecta, Clínicas Implanet trabaja con los mejores implantes del mundo, traídos directamente desde Alemania. Los únicos que tienen garantía de por vida. No olvides tu permiso temporal si tu comuna está en cuarentena, si estás en continuidad de tratamiento, urgencias dentales y otras consultas. Llama al 22-759-0909 y agenda tu hora. En Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú y muy pronto en Puerto Montt. Visítalos en www.implanet.cl. Recuerda, cualquier implante nos da lo mismo. Clínicas Implanet, líderes en implantes dentales. Seguimos conversando de Chile esta noche en Mentiras Verdaderas y nos había quedado ahí en el tintero otro de estos temas que marcaron la agenda del día de hoy. ¿Habrá sido con su qué que lo lanza para que nos fijemos en esto, que tiene que ver con este hecho de darle urgencia al proyecto de ley de matrimonio homoparental? Habló también, nos mandó una cuña para conocer su opinión, el diputado Eduardo Durán. Esto es lo que nos dijo. Yo lamento que el presidente de la República haya incumplido su promesa de campaña que hizo con gran parte del mundo cristiano. Yo participé en muchas instancias donde se aseguró que este gobierno nunca iba a apoyar una ley de matrimonio igualitario. Y lamentablemente en la cuenta pública el presidente está diciendo que le pondrá urgencia a este proyecto. Yo le pediría al presidente que sea consecuente y que retire la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, porque es un proyecto que divide a los chilenos, habiendo tantas necesidades que suplir en este tiempo de pandemia, tantas familias que aún no reciben el apoyo del Estado. El presidente insiste con un proyecto que ni siquiera cuenta
con el apoyo mayoritario de la población. Además, en el fondo, el presidente se equivoca al ampliar el concepto de matrimonio hacia parejas del mismo sexo, porque aplica la misma lógica a realidades que son totalmente distintas. Presidente, sea consecuente, retire la urgencia de este proyecto y mientras tanto yo le diré que votaré en contra del matrimonio igualitario. Son las palabras del diputado Eduardo Durán. Dice que no es un proyecto mayoritariamente requerido por la gente ni que tendría el cariño de la gente. Y también dice esto de que también de alguna manera lo planteaba el senador Chaguán, que hay otra urgencia y uno se pregunta si es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Mira, yo creo que aquí hay una cuestión clara. Yo recuerdo cuando Piñera asume su primer gobierno y él dice que él quiere ser el mejor gobierno de todos los tiempos. Después asume su segundo gobierno y dice que quiere ser como Patricio Aylwin, ¿no es cierto? Una especie de padre de la patria, o de la democracia, o alguna cosa. Yo creo que Piñera está desesperadamente en búsqueda de un legado que lo deje como único. Entonces, para eso está dispuesto a dar este salto, que hoy día parece como una cortina de humo espectacular, ¿no es cierto? Porque por supuesto que genera esta discusión, de algo que lleva 11 años en el Congreso. 11 años. Entonces, a mí me parece que él quiere aparecer menos UDI, porque ha sido terriblemente UDI en estos últimos años, ¿no? Y esto lo aleja de la UDI. Y dos, le da un puntito, ¿no es cierto?, de que hizo una cuestión absolutamente fuera de la caja, fuera de su rayado de la cancha. Solamente recordar, yo viví casi 20 años en Alemania, que cuando fue a Alemania él mostró en su primer gobierno este proyecto, ¿no es cierto?, sobre este tema como una gran cosa. Lo primero que me hacen los alemanes, del gobierno alemán de entonces, ¿no es cierto?, es decir, oye, ¿qué onda tu presidente andando con este proyecto? Si a nosotros nos interesa qué pasa con el desarrollo, la desigualdad, la pobreza, y viene con este proyecto. O sea, él cree que fuera de Chile esto va a tener impacto. A eso voy. Cuando la verdad es que aquí lo que va a tener impacto es lo que dije al inicio. ¿Cuántos muertos por millón de habitantes tuvo Chile durante la pandemia? Sumado a la vacuna, no sumado a la vacuna, con el éxito o sin el éxito de la vacuna. Yo creo que la cosa va por ahí. No solamente el humo, porque además cumplía con dos funciones, ¿te fijas? Claro. Déjeme trasladarle al senador Chaguán, que ya ha dicho, ¿no?, que a él le molesta porque siente que hay otras urgencias, pero dentro de la estructura de pensamiento de su sector, hoy día hay un quiebre, ¿no? Hay gente que dice, Evópoli está a favor, dice, bien, presidente, lo queríamos escuchar, pero hay sectores de Renovación Nacional que no están de acuerdo, y otros que sí, la UDI más bien no. ¿Usted está en qué sector desde esta perspectiva? ¿Votaría a favor de un proyecto de ley de matrimonio igualitario? Lo primero es señalar que yo coincido con Marta y Alondra en algo que coincidamos, que esta es una cortina de humo frente a las verdaderas urgencias que hoy día los ciudadanos estaban esperando en la última cuenta pública presidencial, y nos tiene hoy día tanto a los actores que participamos en la cuenta pública como también en este programa debatiendo sobre el matrimonio igualitario. Yo tengo mi opinión personal sobre esta materia, yo soy contrario al matrimonio igualitario, pero quiero decirles lo siguiente: adherentes míos, ciertamente que son de minorías sexuales o que son homosexuales, me han planteado que si queremos abordar los temas de la diversidad, abordemos los temas de fondo, los temas de la violencia, los temas que dicen relación con la necesidad de planes de acceso y mejoramiento de planes para el VIH, ser capaces efectivamente de incorporar la discusión sobre la inclusión laboral, o los temas que dicen relación con el mejoramiento de la ley Zamudio. Entonces yo veo que el presidente trata de instalar un tema con urgencia legislativa, cuando este no ha sido ni siquiera parte del debate de mi partido, ni las organizaciones sociales, y tampoco las iglesias. Una pregunta, recogiéndose que dice usted que le señalan adherentes suyos que son a favor de estas causas. ¿Por qué hacer como la dicotomía entre el matrimonio homoparental en un lado y el resto de las otras causas? ¿Por qué no podría ser un conjunto, un todo, que de verdad se pueda abordar de manera seria? Todos los
temas son posibles de debatir, para eso estamos en el Parlamento, y tengo una opinión personal. Yo creo que el acuerdo de unión civil efectivamente estableció una solución justamente para las personas del mismo sexo que efectivamente pudieran tener una vida en común. Yo en lo particular y en lo personal, yo creo que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Ahora, yo creo que efectivamente los temas de discriminación, los temas de inclusión y los temas que hacen relación fundamentalmente con la violencia, con las minorías sexuales, es un tema que hay que abordar definitivamente. Alondra. Sí, bueno, es impresionante, siempre me parece impresionante como el nivel de tenacidad con la que algunos sectores opinan respecto de las posibilidades de garantizar algunos derechos para personas que son homosexuales o lesbianas. Me parece súper impresionante cómo lo ponen en la agenda como si el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo fuese un asunto que le competiera a todo el mundo y no a dos personas que se aman y que quieren formalizar su vínculo. La verdad es que siempre me impresiona, solo quiero decir que me impresiona. Me recuerda esto a cuando el 2018 Sebastián Piñera presentó frente a las movilizaciones estudiantiles, las tomas feministas del Mayo Feminista de 2018, una agenda mujeres, no sé si lo recuerdan. Presentó una agenda mujeres que en todo caso, bueno, ahí está, y en ese contexto nosotras salimos a responder, ¿no? Y dijimos algo que en este caso aplica muy bien. Dijimos, no necesitamos la agenda mujeres de Sebastián Piñera, las mujeres ya tenemos agenda, y hoy más que nunca, mujeres, disidencias sexogenéricas, feministas, tenemos un programa que nos hemos mandatado a defender. Por supuesto que ahí caben todas las formas de reconocimiento de los vínculos que de hecho existen. La participación de Claudia Amigo, de Familia en este programa también es fundamental para relevar la cuestión de los derechos filiativos. También lo presentaba José Ignacio antes de que entráramos nosotras a debatir. Sin duda que eso también se articula con la violencia patriarcal contra las disidencias sexogenéricas. Mañana es la audiencia del juicio oral contra Víctor Pulgar, acusado de torturar durante una semana y asesinar a Nicole Saavedra Bahamondes. Este año ha habido ya 22 feminicidios según las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y el presupuesto que este gobierno asignó para un año completo en materia de prevención de la violencia contra las mujeres equivale al costo de un carro lanzaaguas que utilizan para reprimir. El mismo valor, es el mismo valor. Es sumamente impresionante, pero sumamente expresivo también de cuál es la agenda, ¿no? Entonces, solo reiterar lo que ya dijo Claudia Amigo hace un ratito. Nuestro programa es un programa de transformación general de la vida, y nuestra exigencia es una exigencia de verdad, justicia y reparación. Esa reparación es urgente. No quiero que terminemos este programa sin mencionar a Gloria Moraga. Gloria Moraga es víctima de trauma ocular y solamente hace algunas semanas tuvo que devolver un implante ocular que ya tenía puesto porque el Estado no le pagó a la contraparte ese implante ocular. Eso es solamente una de las cuestiones que quería. Lo tuvo que devolver, o sea, se lo tuvo que sacar y lo tuvo que devolver. Ese es el contexto de ausencia radical de reparación en el que nos encontramos. Mira, yo creo que en el mismo contexto que habla Alondra, yo no puedo dejar de decir algo sobre Jovino Noboa en su rol de político. Yo creo que la muerte de Jovino Noboa simboliza el inicio del fin de una era, y que la existencia de personeros como él, que no es único, que participaron activamente en la dictadura militar y que prolongaron los valores de la dictadura a través de un partido político que tuvo enorme influencia en la transición, es parte de la responsabilidad política del momento en que nos encontramos. Porque la Constitución del 80 que nosotros estamos cambiando, que ustedes van a cambiar, existe porque eso se prolongó. Y muchos de los problemas sociales que tenemos es porque esa Constitución tenía una mayoría calificada para prácticamente todo lo que había que cambiar. Entonces, me parece que la muerte de Jovino Noboa no es irrelevante en este contexto, porque él simboliza la continuidad o la penetración de los valores de la dictadura en la transición chilena. Marta, más allá de que este anuncio que hace el presidente de la República puede ser una cortina de humo, puede ser lengua de palo, todo lo que quieran, lengua de madera, como le llaman.
¿Es importante que se pueda avanzar en aquello? ¿Crees que se pueda avanzar? ¿Habrá agua en la piscina para avanzar? Mira, de acuerdo al Estudio Mundial de Valores, la actitud hacia el homosexualismo en Chile se ha quintuplicado en los últimos 20 años. Por lo tanto, hoy día hay una mayoría de un 70-75% de la población que respeta. ¿Ya? Yo soy católica, he escuchado clarísimamente lo que dijo el Papa. ¿Quién soy yo? Vamos a ver una opinión de WhatsApp y luego vamos a hablar de otro de los temas que generan mucha controversia, que es este proyecto de ley de indulto. Es decir, hay agua en la piscina. Hay agua en la piscina. Hay agua en la piscina y por lo tanto este Parlamento, si no fuera tan criticado, debería representar esa agua en la piscina. Veamos lo que dice la gente. Las opiniones de ustedes también las tenemos presentes esta noche. Hola, Eduardo. Soy Fabiola Cerda, estoy internada por COVID, gracias a Dios, en una clínica que me ha salvado y me está ayudando. Y digo eso porque es un privilegio que he ayudado a pagarme con mi retiro de los fondos de mis ahorros de toda una vida. Tuve una empresa de banquetería, quebró, no he recibido ayuda, solo fogape para endeudarme y no he calificado para nada. No creo en este gobierno y creo que se burla de esta clase media y la invisibiliza. Gracias, Eduardo. Fabiola, gracias a ti, particularmente sorprende que desde donde nos mandas tu mensaje con esas energías, con esa... Bueno, simplemente te mandamos un gran abrazo y ojalá que te mejores, así como tú, tantos más, que amigos también que están hoy día en un momento tan complicado de salud. Un abrazo inmenso para todos ellos. Por eso es importante vacunarse. Nos quedan 8 minutos y tenemos que hablar de este proyecto de ley de indulto de los presos de la revuelta. Tú nos habías dicho previamente, Alondra, que no se da el contexto para avanzar si es que no hay una solución a este problema. Se ha criticado, que han dicho, la lista del pueblo que ha dicho no nos vamos a presentar o no vamos a avanzar mientras no haya una solución, porque hay sectores que no están de acuerdo con ese proyecto de ley. ¿Sectores de qué? Políticos, sectores de la política, sí. Partidos políticos, por lo pronto. Bueno, sí, no cabe duda. Comentarios de algunos. O sea, no cabe duda que la derecha no está de acuerdo. El presidente de la República lo dijo. Sí, claro, sí. El presidente de la República, que vive en un mundo absolutamente imaginario donde la única definición de prisión política son los presos de conciencia. O sea, por favor, o el presidente desconoce la definición de lo que es un preso político o simplemente quiso omitirla, ¿no? Ahora, los presos de conciencia no son los únicos tipos de presos políticos. Sí, pero para ser así honesto, incluso Human Rights Watch ha dicho que no hay presos. Human Rights Watch es una organización de derechos humanos que estuvo en Chile, la única que el gobierno quiso respaldar. Todos los demás informes de violaciones a los derechos humanos que fueron entregados fueron criticados por el gobierno. La verdad es que a mí me parece que hay ahí una afinidad respecto del contenido que por supuesto demarca qué informes le parecen al gobierno aceptables y qué informes no le parecen. Ahora bien, ¿a cuánta gente afecta? Porque también no haya una unanimidad. Algunos hablan de 600, 700, otros hablan de 25, por lo menos lo que dice la Fiscalía. Si no hay unanimidad respecto de los datos es porque en Chile no ha habido un proceso de esclarecimiento de verdad, que es una de las cosas que yo he planteado un montón de veces en este mismo programa y que hemos planteado desde muchas organizaciones hace mucho tiempo. No hay verdad respecto de cuántas personas han sido... Déjame ahondar en eso. Solo para poner el punto y luego lo escuchamos. La Fiscalía Nacional informó el 28 de mayo que hay 25 personas detenidas por presuntos delitos ligados al estallido social que se encuentran en prisión preventiva aún. Entre ellos hay un imputado por homicidio consumado y 3 homicidios frustrados, 3 por activación y o lanzamiento de bombas Molotov, 2 por robo con intimidación, 7 por delito de incendio, 3 por porte ilegal de armas y 4 por robo en lugar no habitado. Teniendo en cuenta estos datos, de ellos hay 8 que aún no han enfrentado juicio por la postergación de la audiencia debido a la pandemia, según explicó la tercera de la Fiscalía. De los 25 hay personas que han estado 22 días en prisión preventiva y otros que llevan 581. 581. Con este, perdón, solo para terminar ese punto y plantearle la pregunta a Alondra. Considerando esto de lo cual se les acusa, ¿te parece que son delitos que se podrían ser considerados esas personas presos políticos?
La prisión política no descansa exclusivamente en cuál es o cuál no es el delito por el cual una persona está siendo perseguida. Por cierto que no están condenados, no se ha verificado que esas personas sean efectivamente culpables de esos delitos, y por favor también atendamos a la inmensa cantidad de montajes que ha habido en la historia de la persecución penal en nuestro país. Pero lo que hace a una prisión política son las condiciones políticas en las cuales se emplean recursos penales que son utilizados para castigar a sectores de la población en función de sus actividades políticas. Y lo que estaba haciendo la gente desde el 18 de octubre en adelante, y quienes hoy son presas y presos políticos, era participar de movilizaciones sociales, ¿no? Era participar de protestas callejeras, ¿no? Y esos son personas que han sido perseguidas. Una persona, tal y como lo dijiste tú, lleva 581 días en prisión preventiva. Y lo que yo quiero contrastar también aquí, y que da las luces respecto de la prisión política como una cuestión política y no penal o jurídica, ¿sí? Política, es que ante un contexto generalizado y masivo, sistemático de violaciones a los derechos humanos, quienes han sido muy poquitos de los de las fuerzas especiales que han sido, ¿cierto?, formalizadas, que han sido un porcentaje absolutamente pequeño, se encuentran hoy, muchos de ellos habiendo atentado contra la vida, se encuentran cumpliendo medidas cautelares en sus hogares o simplemente no cumpliendo medidas cautelares. 2 minutos, por favor, que nos quedan 4. Un segundo. Yo creo que aquí la justicia es como el embarazo. ¿Hay justicia o no hay justicia? Yo no soy abogada, no tengo idea cuánta gente estará presa, basta con que haya uno. A mí me parece que leí en la estadística que salió el otro día que 37% de la población penal de este país esté con prisión preventiva es porque no hay justicia. Porque cuando uno tiene una fiscalía que no encuentra nunca los motivos por los cuales se acusó a fulano de que le disparó a sutano, no se encuentra la bala, no se encuentra nada. ¿Hay presos políticos en Chile? Yo no tengo ninguna evidencia de que los haya, tampoco puedo decir que no los hay. Perfecto. Y yo creo que ese es el problema que tiene la justicia chilena, que hoy día no tenemos, como dije al inicio, aquí se juzga por información. No tenemos información para saber y poder juzgar y decir aquí hay 20 personas que no deberían estar en prisión preventiva. Perfecto. Y que hay que saltarla pasado mañana. ¿Por qué? Porque se pasó de mala justicia. Lo mismo al senador Chaguán, que se me va el tiempo. Ya. Senador Chaguán, el presidente dijo no hay presos políticos. ¿Usted cuál es su posición y en particular también sobre este proyecto de ley de indulto? Absolutamente, en Chile no hay presos políticos. Las personas que están hoy día imputadas lo están por delitos contra la propiedad pública o privada. ¿Qué le vamos a decir a las víctimas? ¿Qué vamos a decir a las pymes que fueron destruidas? Yo quiero señalar lo siguiente, ahora lo quiero decir como abogado. Como abogado quiero decir que un Estado de Derecho exige un debido proceso. Lo que no puede ocurrir es que personas estén esperando largo tiempo para que en definitiva se hagan las acusaciones pertinentes y en definitiva tengan el legítimo derecho a defenderse, el debido proceso. Como también no puede haber un país que tenga 2 sistemas procesales penales distintos, con distintos grados de garantías para los procesados en el antiguo sistema o para los imputados en el nuevo sistema. Es Pero por eso engañar a las víctimas también. Por eso es que yo abogo, básicamente, para que en definitiva se agilicen los procesos, para que en definitiva todos tengan el debido derecho a defenderse. Debido proceso. Pero claramente en Chile no hay presos políticos, tampoco hay violación sistemática de los derechos fundamentales. Pero así es la de la República, Marta Lago, economista, experta electoral, directora de Amor y Sociedad, fundadora de Decide Chile, y Alondra Carrillo, psicóloga, exvocera de la Coordinadora Feminista 8M y electa candidata a constituyente por el Distrito 12. Muchas gracias a los tres. Disculpen el cierre abrupto, pero el tiempo pasa tan lentico, como dice la canción de Madonna, pero nos ha pillado. Quédense con Así Somos a través de la red. Nosotros nos juntamos mañana, miércoles, ¿sí?, a hablar de Chile. Buenas noches.